de charreta, con Papi Teruel. De charreta, una charla sin igual. La pregunta es, ¿qué te gustaría ser de pequeña? ¿Qué te gustaba ser de pequeña? Pues yo de pequeña me encantaba el mundo de la empresa, jugaba que tenía empresas y pues bueno, estoy cumpliendo un sueño porque estoy estudiando eso, así que sí, quería ser empresaria. ¿Tú qué querías ser? ¿Tú qué quieres ser? Yo ahora quiero ser actriz o pintar algo y luego venderlo. Muy bien, también un poco de negocio, ¿no? La pregunta es, ¿por qué te gustan hacer podcast? Pues yo creo que me gusta hacer podcast porque es una muy buena manera de escuchar a las personas y yo creo que todos y cada uno tenemos algo interesante que contar y que escuchar a los demás, entonces la importancia de escuchar, yo creo. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿En qué año empezaste a hacer podcast? Pues he empezado este año, relativamente llevo muy poco, empecé en agosto, el 1 de agosto, con que nada, llevo 3 meses y medio por ahí. Llevo muy poco. Gracias por la pregunta también. Mi pregunta es, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Pues en el futuro, pues ojalá que seguir haciendo podcast y seguir dedicándome a lo que estudio, que es administración y dirección de empresas. Muchas gracias, chicos, lo habéis hecho súper bien. Sí, ¿no? Bueno, muy bien. Mi pregunta es, ¿cuántos podcasts has realizado? Pues bueno, publicados tengo 16, 17 si no me equivoco, pero bueno, tengo casi todos ya grabados para terminar la temporada, con que llevaré unos 20 o así. Gracias. Nada, a ti. Mi pregunta es, ¿cómo llaman a las personas que hacen podcast? Pues bueno, en Teruel tenemos la suerte de que haya mucha cercanía con las personas, entonces no es nada complicado contactar igual con grandes referentes, que eso es una suerte también. Entonces pues tiro de Instagram muchas veces o de correos electrónicos o de invitados que me proponen otras personas y entonces me dan el contacto o me van diciendo las personas, oye, me gustaría que contactaras con tal persona, entonces un poco me voy guiando por esas cosas. Mi pregunta es, ¿por qué vives en Teruel? Pues vivo en Teruel, pues mira, una de las cosas, la cercanía, como le comentaba tu compañera, y también porque las oportunidades que hay aquí, lo bonita que es la ciudad, bueno, a mí Teruel me encanta, tanto la capital como la provincia, entonces pues he decidido quedarme aquí a estudiar, a trabajar, a desarrollar mis proyectos aquí, entonces pues por eso, porque me encanta la verdad. La cercanía, el que es muy recogidico, no hay grandes aglomeraciones, entonces pues súper bien. Gracias. Nada, a ti. Mi pregunta es que si es difícil hacer podcast. Pues lo difícil es empezar, en verdad. Una vez ya le has cogido un poco el tino, ya está bien, pero bueno, el tema de los micrófonos, las cámaras, al principio te rompes mucho la cabeza pensando cómo podría quedar mejor y tal. Muchas veces no sabes cómo empezar o cómo se configuran los micrófonos, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que lo complicado es empezar. Una vez ya, bueno, y el primer capítulo, pues como vosotras, un poco nerviosas, que me da un poco de vergüenza y tal, pero luego ya cuando pasa el tiempo, pues ya sabes cómo se configura todo, te pones a la marcha y ya hablas con naturalidad, no te da tanta vergüenza y tal. Entonces eso. Gracias. A vosotras. ¿Por qué se te ocurrió hacer podcast? Pues porque quería conocer a personas que habían hecho grandes cosas por Teruel y me pareció buena idea, ¿no? A través de un podcast al final es como en una temporada agrupar a gente que se preocupa por Teruel, que hace cosas por Teruel y escuchar sus historias y cómo empezaron y demás. Puede ser muy interesante para, por ejemplo, quien quiera empezar a llevarlas a cabo, ¿no? Que no saben cómo, pues entonces ya tienen un recurso donde acudir, una persona a la que ver y escuchar y decir, bueno, puedo inspirarme en esta persona, que no es, por ejemplo, tan lejano como un famoso, que lo ves igual muy lejano, o de Madrid o tal, de grandes ciudades, dices, una persona como yo de Teruel, que ha empezado pues a escribir o es profesora de lo que sea, entonces te inspira, ¿no? Escuchar las vivencias de otras personas que ya han hecho lo mismo que quieres hacer. ¿Cómo has creado tu propio podcast?
Pues ha sido un proceso largo, ¿eh? Esto ya llevaba pensando un año, estuve trabajando un año ahorrando dinero para poder llevarlo a cabo, porque al final todo tiene un coste, ¿no? Y los micrófonos pues cuestan dinero y todo. Entonces pues bueno, a raíz de ahorrar y tener dinero, pude comprarlo, organizarme un poco, equivocarme mucho también con los dispositivos que compraba, pero bueno, se desechaban, se compraban otros, entonces claro, pues un proceso complicado, pero como le decía antes a tu compañera, pues probando que funcione todo, cómo se configura, tal, entonces poco a poco. Todo lleva su tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo te preparas las preguntas? Pues muy buena pregunta. Pues primero lo que hago es informarme de esa persona. Intento informarme o de lo que quiere venir a contar o a lo que se dedica y demás. Entonces pues lo que hago es informarme, la trayectoria, pues distintas fuentes y entonces pues me informo y entonces a partir de ahí ya digo, oye, podría ser interesante preguntarle sobre eso o así un poco. O me parecería curioso hablar de tal que puede entender sobre esto y la gente puede querer entender eso. Entonces, así. Hola, Ursu. ¿Te dedicas a hacer algo más, Mapi? Pues no, de momento con estudiar y hacer el podcast ya tengo suficiente. Estudio, como he comentado antes, en la universidad, Administración y Dirección de Empresas. Y como hobby o como complemento a mi vida, pues tengo el podcast. Gracias. A ti. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus gustos? ¿Mis gustos en general en la vida o...? Sí. Sí, aparte del podcast, pues me encanta recorrer la provincia de Teruel porque he conocido a muchísima gente y súper buenas personas, tenemos muy buena gente aquí en la provincia y algo bueno del podcast que me llevo es eso, es el conocer a muchísima gente muy maja. Y también, bueno, pues también me gusta mucho conocer gente, salir por ahí, conocer, hablar con todo el mundo. Y mis gustos, pues así en general, pues sería eso, no sé. Gracias. A ti. Mi pregunta es que es difícil aprenderse los diálogos de los podcasts. Pues depende del invitado, sí, porque no, hay algún invitado que no lo pone nada fácil porque igual hago una pregunta y quería preguntar otra cosa y ya me la ha respondido. Entonces, claro, el decir, vaya, esta pregunta ya me la ha contestado, ahora tengo que como pensar otra para rellenar 40 minutos, que es lo que dura mis capítulos. Entonces, pues depende de la persona, si se lía así mucho a hablar, digo, ya me está respondiendo todo, ya se va a acabar el vídeo. Entonces, claro, el mantener el diálogo durante 40 minutos es un poco complicado. Sí. Gracias. En tu tiempo libre, ¿qué haces? En mi tiempo libre, pues la verdad que tengo poco tiempo libre, pero cuando tengo tiempo libre pues me encanta pues eso, salir con mis amigas, tomar algo. Siempre digo que me encanta el Óvalo, aquí en Teruel el paseo al Óvalo es súper bonito y me encanta irme con mis amigas a tomar algo al Óvalo, entonces pues eso es lo que más me llena en el tiempo libre, la verdad. ¿Qué materiales empleas para grabar? Para grabar, pues aquí he traído el básico, que es el portátil y los micrófonos, pero pues también tengo una cámara con la que grabo vídeo y bueno, trípodes y demás. También como hago podcast en la calle, pues tengo micrófonos inalámbricos, de estos que te coges aquí, y entonces pues ese es mi material. Vale. Gracias a vosotros. Muy bien. Mi pregunta es que si tú cuando eras pequeña trabajabas por proyectos. ¿En el colegio? Pues yo creo que lo de los proyectos es algo de ahora, ¿eh? Cuando iba yo a clase eran más fichas o en el cuaderno escribir cosas, no tanto proyectos. Los proyectos han sido más ahora que soy más mayor o en el instituto, en la universidad. Pero ¿vosotros hacéis proyectos? Sí. ¿Trabajáis por proyectos? Sí. ¿Y os gusta más que las fichas? Sí, ¿no? Sí, sí, es más chulo. Claro. ¿A qué personas sueles entrevistar? Pues entrevisto de todo un poco, una variedad de personas bastante amplia de todo. Políticos, escritores, fisioterapeutas, hay de todo. ¿Cómo creaste un podcast? Pues la verdad que informándome primero de cómo se creaban y creando pues las diferentes plataformas en las que se publica un podcast, ¿no? Yo
por ejemplo, solo tengo Spotify y YouTube. Espero algún día ampliar, pero bueno, con esas dos plataformas, pues bien, me creé cuentas, demás, vas viendo cómo se puede publicar, entonces, así. Gracias. A ti. Y pensar si queréis alguna pregunta más. ¿Cuántas personas trabajan contigo para hacer los podcasts? Pues bueno, principalmente solo yo. Estoy yo para grabar, editar y demás, pero bueno, sí que es verdad que a veces para grabar me acompaña una persona y sobre todo por la calle. Tengo trípodes y demás, pero cuando a veces hay que enseñar algo en movimiento y tal, cuento con una persona que me ayuda a grabar, eso sí. Pues gracias. Gracias a ti. ¿Cuál es la persona más famosa con la que le has entrevistado? Uy, qué buena pregunta. Pues a ver que agarre paso, porque de 20 capítulos que tengo ya, pues yo diría que igual Fernando Moreno. Lo conocéis, ¿no? De la potra salvaje. Pues Fernando Moreno, seguramente. Gracias. A ti. Si has hecho a favor algo con los niños de Valencia o de África. Pues tengo varios capítulos. Uno de ellos es el fisioterapeuta que comentaba antes, que se fue a la República del Congo a ayudar a unos niños. Él es de aquí de Teruel, pero se fue a la República del Congo en África a ayudar a unos niños con un evento benéfico de fútbol, a hacer un partido benéfico, y se le donaron zapatillas y demás. Bueno, y la gente de Teruel le donó zapatillas y las mandó a la República del Congo para que los niños pudieran jugar a fútbol. Entonces, niños, por ejemplo, que no les valía y Claro. o les venía pequeño, Claro. lo donaban y... Claro, gente que ya no quería esas zapatillas, pues las mandaban a través de este chico a ¿Solo África. zapatillas o también camisetas? Bueno, camisetas también, balones de fútbol, sí, se cogió un poco de todo y se mandó a África. Y de Valencia también tengo un capítulo, sí, tengo dos, un poco cortos, distintos, diferentes a los que suelo hacer, pero tengo uno con el concejal de Montalbán, porque Montalbán también sufrió bastante con la Dana, y también tengo un vídeo con los distintos puntos de recogida que había para Valencia aquí en Teruel. Bien, muy buena pregunta. ¿Tú? ¿Qué eres de equipo? ¿De qué equipo eres? Yo soy del Atlético de Madrid, sí que voy a tener mucha gente en contra, pero Yo tengo una camiseta de Griezmann. de Griezmann, yo también. De antes de que se fuera al Barça me supo mal, pero bueno, ahora se le vuelve a querer, no pasa nada. Yo soy del Madrid. ¿El primer podcast que hiciste lo grabaste? Uy, mira, pues qué buena pregunta. Pues yo grabé un primer podcast que salió tan mal y me gustó tan poco que lo borré. Y no ha salido en ningún lado, porque no tenía tampoco los medios, no me gustaba, no era otro enfoque totalmente. Entonces pues dije, no me gusta. Y entonces ahí fue cuando dije, tengo que darle otra vuelta a esto para que me convenzca, para estar segura de lo que estoy haciendo. Y entonces pues un año después fue cuando ya empecé a grabar el primer capítulo, que ese sí que se emitió, y el que visteis en clase, ¿no? Me ha dicho aquí Sandra. El de Bamboo Rock, sí. ese fue después, ese. Es el capítulo 12. Ese es el 12. Ojo, se saben los números y todo, ya. Yo no me sé los números. Oye, muy buena pregunta, sí, muy bien. Mi pregunta es ¿de dónde salió la idea de trabajar en esto? Pues surgió de decir, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado que alguien sobre todo, que hubiera un vídeo de cómo se hace un podcast, porque la verdad que encuentras muchos vídeos que te explican muchas cosas, pero realmente nada llega a término. Entonces, y también con lo que yo estudio, pues yo desde el punto de vista de espectadora, ¿no? Me hubiera encantado que hubiera habido algún sitio donde yo pudiera ir a escuchar a personas que están haciendo cosas que yo quiero hacer. Entonces, escuchándolas, puedo tener muy buenos consejos de cómo ha empezado él o qué dificultades ha tenido o qué facilidades. Entonces, a través de esas personas, pues aprender yo y coger como aprendizaje eso. Pero como no lo había, digo, pues lo hago yo. Y así a quien le pueda ayudar, pues encantada yo de poder ayudar a quien pueda, ¿no? Mi pregunta es si te gusta la pizza con hongos. ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿La pizza con Hongos, con setas. con setas? No. Ah. Las setas no me gustan mucho. Ok.
Mi pregunta es si has entrevistado a algún futbolista. Pues no, fallo ahí, la verdad. Pero bueno, es muy difícil contactar con cualquier futbolista de cualquier categoría, está complicado. ¿Cómo se te ocurrió ponerle el nombre de tus podcasts de Charreta? Pues al principio no iba a ser de Charreta, que es lo más curioso. Bueno, tuvo varios nombres antes de ser de Charreta, pero así como el que iba a ser definitivo iba a ser Charleta. Lo que pasa que, hablándolo así con mis padres y tal, dijimos, suena un poco valenciano, suena más valenciano que aragonés. Entonces, pues así algo más aragonés, pues en vez de Charleta, Charreta, ¿no? Que bueno, además es una palabra en fabla aragonesa. Entonces, pues dije, va, pues entonces Charreta. ¿Cuál es tu jugador de fútbol favorito? Mi jugador de fútbol favorito. Pues como soy del Atleti, te diría que Torres. Pero claro, Fernando Torres. Pero bueno, ahora ya de los actuales, Correa, igual. Correa. Si te gusta el fútbol. Sí que me gusta, sí, la verdad que, bueno, estoy un poco decepcionada con mi Atleti últimamente, pero bueno, sí, yo sigo apoyando, aunque me falle, yo sigo apoyándole. ¿Es tu deporte favorito? Vale. No, sí, puede ser de mis favoritos, sí. No lo practico, pero verlo sí que me gusta mucho. Sobre todo me gusta verlo en el Pinilla, porque como lo vives así más de cerca, voy también mucho a ver al Teruel. Entonces me gusta verlo allí, que la gente grite y tal, porque en casa es distinto, ¿no? Verlo en la tele, pero cuando vas allí al Pinilla y lo vives, pues está muy guay. Pues ahora, este año, están saliendo por muchos vídeos, por si no lo sabes, aguacates que tienen cara y eso, ¿no? Ah, sí. Sí, vale. Y pues hay dos distintos equipos, ¿sabes? Está el FIFE y el Potaxi. Tú, aunque no sepas lo que es, ¿tú qué elegirías? El FIFE. ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé qué. No pasa nada, oye. No pasa nada. Si no sabes Yo también lo hubiera elegido pues, con el Free Fire. Claro, yo por el FIFA me he guiado, digo. Claro, si no lo sabes lo que es, no pasa nada. Esto es una garagurú. Vale. Ya investigaremos y luego nos cuentas. ¿Te gustan los aguacates? Pues los he probado, pero no me gustan mucho, no me agradan mucho, la verdad. En general no. Un poco sosos, ¿no? Saber un poco a hierba. Sí, total. Que mi pregunta es si practicabas algún deporte o practicas. Pues sí que he practicado distintos deportes. He hecho natación, he hecho tenis, pero ahora actualmente nada. Iba al gimnasio, pero me he quitado. Y ahora lo que hago, si cuenta como deporte, es Jota. Me he apuntado a Jota. Que bueno, cansa bastante, ¿eh? Parece que no, pero... Mi pregunta es que si hay alguna vez que has salido de Teruel para grabar un podcast. No. Me lo han ofrecido, pero no. Pregunta es que si de pequeña, ¿cuál era tu deporte favorito? De pequeña el tenis muchísimo. Me pegaba horas jugando a tenis. Pero por tiempo pues no, ya no continué. Al igual que muchas otras actividades, yo por ejemplo iba al conservatorio, he ido a pintura también, pero pues por falta de tiempo lo tuve que dejar. Mi pregunta es, ¿cómo es que cuando grabas podcast no tienes vergüenza? Pues eso es cuestión de trabajarlo muchísimo, porque yo sí que soy una persona tímida, en verdad, ¿eh? Pero bueno, con esto del podcast es hacer todo un trabajo de quitarme la vergüenza y decir, bueno, tengo que dar la cara y que salga algo bueno, decente, y si me da vergüenza al igual no sale nada claro. Entonces, pues bueno, trabajando un poco la vergüenza, la práctica, el salir de la zona de confort, de decir, bueno, voy a pasar vergüenza, pero voy a aprender de esto. Entonces, pues así, con práctica y tiempo y trabajándolo mucho. Vale, gracias. A ti. Mi pregunta es si alguna vez has salido de España para hacer un podcast. Tampoco, porque las veces que he viajado fuera de España no tenía el podcast todavía. Ahora yo creo que si viajara y me fuera a otro sitio, pues sí que aprovecharía para grabar algo, pero todavía no. Vale, gracias. A ti. Porque en cada podcast te vas a un sitio diferente.
Pues bueno, principalmente tengo 3 espacios, bueno, ahora solo uno, y voy cambiando porque al principio pues fue de forma así un poco básica el empezar en el garaje de casa, como quien dice, y entonces pues empecé ahí. Y luego ya dije, bueno, tengo que empezar a mejorar, me busqué un despacho, alquilé un coworking y entonces grabé algunos ahí, pero salió la oportunidad de que conocí a Juan Ciércoles, que es el dueño del Hotel Isabel de Segura, le conté mi proyecto y me ofreció este espacio para poder grabarlo y estoy súper agradecida con él y con que esté ofreciéndome este espacio para grabar los podcasts y acoger a mis invitados al final, porque el sitio es muchísimo mejor, la luz, la acústica, todo más amplio, muchísimo mejor que lo que yo tenía. Entonces pues estoy muy, muy agradecida y por eso he ido cambiando un poco de ubicación, pero ahora ya desde que tengo este sitio no me he movido de aquí. Mi pregunta es que ¿a qué tipo de personas sueles entrevistar? Pues de todo un poco, con que trabajen por Teruel. Bueno, al principio decía que sean personas de Teruel, pero me di cuenta a raíz del podcast que hay mucha gente que no es de Teruel, pero hace muchísimas cosas por Teruel. Entonces, pues han venido pues valencianos que ahora viven aquí, o andaluces que vinieron hace unos 10, 12 años a Teruel a desarrollar sus trabajos aquí. Entonces yo creo que toda persona que viene aquí a Teruel a desarrollar su trabajo, sus proyectos y demás, es bienvenido en el podcast. ¿Cuál es tu sabor favorito de papas? ¿De patatas fritas? Las de sabor jamón, 100%. Vale. Pero las van a quitar del mercado, así que estoy súper... Porque dicen que dan Sí. cáncer. Sí, sí. Las de jamón yo Normales. ni las como tanto ni las como mucho, ¿sabes? ¿En alguna estación de metro, estaciones de aviones, has hecho algún podcast? No, pero sí que he grabado algún vídeo en la estación de tren. ¿Cuál es tu segundo equipo preferido? Mi segundo equipo preferido pues sería el... Es que tampoco quiero poner en segundo lugar al Teruel, porque pues es un poco compartido, ¿no? Pero... O el Betis o el Teruel, sí. El Betis de Joaquín. ¿Cuál es el podcast más largo que has hecho? El más largo, pues con un historiador que se llama Serafín Aldecoa, que es historiador de aquí de Teruel, y duró 50 minutos, pero sí, es de los más Y una largos. cosa, ¿Madrid o Barça? Atlético y Teruel. Atlético de Madrid, Teruel. ¿Entre esos dos? Es que no podría elegir, no puedo elegir. ¿Cuál ha sido el podcast que más has disfrutado haciéndolo? Pues tengo que confesaros, y no es por haceros la pelota, pero Bandu Rock. O sea, son lo más. No ha pasado por el podcast personas más divertidas, tan alegres, tan... Me lo pasé genial haciendo ese capítulo, la verdad. Era no parar de reír. Hoy hemos tenido la visita del CEIP San Miguel, estamos con Sandra, su tutora. Bueno, muchas gracias por venir. Pensaba que con Bandu Rock íbamos a alcanzar los máximos de invitados en el podcast, pero hoy contamos con nada más y nada menos que 23, con que muchísimas gracias. Creo que ya esto va a ser difícil de superar, ¿eh? ¿Por qué habéis venido? Cuéntanos. Pues mira, principalmente lo que estamos trabajando en lo que es en el Colegio de San Miguel es un trabajo por proyectos en el área de lengua. Entonces, justamente este trimestre lo que estamos trabajando es el periódico. Entonces, estamos estudiando los diferentes medios de comunicación y bueno, pues a través de estar viendo de Charreta Podcast, viendo a Bandu Rock, que va a estar con nosotros esta semana por el orgullo rural en el cole, pues coincidimos y descubrimos de Charreta Podcast y dijimos de qué mejor manera de que poder entrevistarnos o entrar en un papel de que los niños fueran los propios entrevistadores, y gracias a ti también por facilitarnos esta entrevista en la que los niños creo que se han sentido muy especiales y han podido por lo menos saber e involucrarse y conocer realmente todo lo que se necesita para ser un buen
periodista o un buen entrevistador en los tiempos que corren, y más en nuestra ciudad, ¿no? Una ciudad de Teruel en la que a día de hoy pues hemos estado esta mañana, por ejemplo, en el Diario de Teruel, y es otro medio de comunicación que hemos podido usar en nuestras clases y que nos sirven para informarnos, igual que los podcasts que a día de hoy estás haciendo por nuestra provincia de Teruel, pues hemos visto que es una manera muy importante de darle visibilidad a nuestra provincia y con historias muy interesantes. Bueno, muchas gracias a vosotros por venir, los tenemos aquí viendo, ¿queréis hacer así una bulla? Ya está, ya. Vale. Era una cosa que... Ya está, ya. Chicos, muchas gracias por haber venido. Estoy súper contenta de teneros aquí. Me ha hecho mucha ilusión teneros aquí, que además a mí Mora me encanta. Mora de Rubielo me encanta. Y llevo muchísimos años yendo, desde que era pequeña yo también iba mucho a Mora, con que me hace mucha ilusión. Es que además hay un dicho, ¿no?, que dicen que el que va a Mora se enamora, ¿no? Bueno, yo espero además haberos servido de inspiración a alguno de vosotros. ¿Queréis hacer un podcast después de estar hoy aquí? ¿Os gustaría? ¿No? A través de los podcasts nos pareció muy interesante recibir información de lo que está sucediendo, pero también muchos de los alumnos que tenemos a veces lo que nos dicen es que quieren ser youtubers. Entonces sí que es verdad que es otra forma de dar información de forma divertida y que a día de hoy es lo que más están mirando el tema de los youtubers, pero bueno, también saben y han tenido la suerte de poder escuchar diferentes podcasts para saber muchas más cosas, no solamente los youtubers, que es lo que tienen detrás de una imagen y lo que visualmente ellos ven. Claro. Y por lo menos escuchar podcasts como está haciendo en clase o leer un periódico y trabajar a través del periódico otro tipo de cosas, pues es muy enriquecedor también para ellos. Claro que sí. Así que os animo muchísimo a que lo intentéis, a que no os rindáis nunca, persigáis vuestros sueños y que todo se cumple. Al final yo estoy haciendo un podcast que era lo que quería y toda la gente que viene al podcast ha cumplido sus sueños, así que intentarlo porque estoy segura de que en unos años os entrevistaré porque habéis hecho grandes cosas. Bueno. Muy bien, gracias. Gracias. De Charreta yo te llevo a la ciudad de Teruel, donde el amor se queda y el tiempo es miel.